¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es día lunes 20 de julio de este año 2020. Fíjate, 20 de julio del año 2020. Bueno, me da mucho gusto primero saludo a ustedes, me da mucho gusto poder saludarlos a ustedes atrás de estas cámaras y micrófonos de Vanguardia Veracruz. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, aquí en el norte del estado frondoso, fructífero de Veracruz. Ingeniero Jaime Ortega Vargas, me da mucho gusto poder saludarte y al menos en estos minutos poder platicar de todo lo que nos interesa sin tapabocas. Bueno, por ahorita. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Sí. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estamos? Pues bien, una semana que pasó muy movida. Muy movida. Intensa. Muy intensa. Y sobre todo de mucho sufrimiento para muchos, fíjate bien, el sufrimiento para muchos priistas, funcionarios priistas, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, funcionarios que colaboraron con Felipe Calderón Hinojosa en su gobierno, hasta con Vicente Fox. Así es, tenemos muchos casos. Muchos casos. Bueno, esa semana, con la llegada de Emilio Lozoya, aquel que fuera el todopoderoso director de Petróleos Mexicanos, antes de que llegara una senadora que antes había sido subsecretaria de la Secretaría en Hacienda. Así es. Una senadora en funciones que gana más de $500,000 al mes. Antes de que llegara Emilio Lozoya, pidió licencia y dijo, ¿saben qué? Yo mejor me voy a Inglaterra. Sí. Voy a dar clases, me voy a dedicar a la cátedra y antes de que otra cosa suceda, yo mejor me voy. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas? Pues se nota el nerviosismo que existe entre las personas, entre la gente que estuvo involucrada. Va a haber muchas cosas que van a salir, lo que te imaginas y no te imaginas, lo que se espera y no se espera. Eso está todavía, la madeja del hilo está bien entrelazada y oscura y hay muchos nombres que quieren incluso evitar que salgan. Obviamente se nota que los alfiles de esos gobiernos priistas y panistas se están empezando a tumbar. Y como todas las personas que saben jugar ajedrez, tomando los alfiles, le llegas al rey. Bueno, a mí me da mucha risa por ejemplo, el actual presidente del PRI, al que le dicen Alito, el que fuera gobernador de Campeche. Él fue el primero que dijo, yo al señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor Lozoya? No, nunca lo he tratado, nunca lo he visto, yo no lo conozco. Y aquí cada quien que responda por sus actos. Nosotros en el PRI ya buscamos históricamente y nunca militó, ni un solo día ha militado en el PRI, no tenemos constancia ni ningún registro. Yo como presidente del PRI nacional actualmente, en este momento, puedo decir que el señor, ese señor Lozoya, que fue director de Pemex, nunca ha pertenecido al PRI. ¿Y sabes a qué me recordó? A Judas. Lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces, pero aquí lo negó ante 3 medios, mejor dicho, no 3 medios, ante todos los medios nacionales. El presidente del PRI nacional dijo, aquí nunca, ni un solo día ha militado el señor Emilio Lozoya Austin en el Partido Revolucionario Institucional. Sí, pues habría que refrescarle la memoria. Ahí hay fotos. Muchas fotos,
Cabe mencionar esto, mira, es muy curioso cómo ahora los medios electrónicos ayudan y aportan, las redes sociales sobre todo, lo hemos dicho, y cómo esta noticia ya no puede ser manipulada. Ya no puede ser manipulada de ningún modo, ya no lo pueden dejar en lo oscurito, ya no pueden decir no pasó nada, porque sí está pasando y mucho. Y cómo es muy fácil encontrar ahorita por los medios electrónicos dónde estuvo el señor Lozoya, con quién convivió, con quién vivió, todo está en la red. Todo puedes encontrar ahí. Y ahí hay fotos donde están las personas que dicen que no lo conocen, están tomándose la foto con él. Al señor Alejandro, al señor presidente del PRI nacional, Alito, hay que recordarle que la persona que obtuvo el dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto fue el señor Emilio Lozoya Austin. Ya declaró, y desde antes había declarado, los funcionarios o los altos directivos de Odebrecht, ellos dijeron que habían entregado 10.400.000 dólares, 10.400.000 dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Muchísimo Multiplícalo dinero. nada más por 20 pesos, Por son 20. más de 200 millones de pesos que la empresa Odebrecht, a través de Emilio Lozoya, le dio ese dinero cooperando para la campaña del señor Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto designó al señor Emilio Lozoya en la estructura de su campaña, lo designó como Relaciones Internacionales, encargado de Relaciones Internacionales. Siendo así que en plena campaña del año 2012, en plena campaña del señor Peña Nieto, viajaron a Brasil el señor Emilio Lozoya, el señor Enrique Peña Nieto y el señor Luis Videgaray. Los tres personajes viajaron a Brasil, se sentaron, dialogaron, comieron, se hospedaron con el propietario de la empresa Odebrecht y establecieron los pactos, los convenios de todas las obras que le iban a dar a las empresas de Odebrecht. Pero además, Felipe Calderón ya tenía negociaciones, ya había hecho negociaciones con esta empresa Odebrecht, el señor Felipe Calderón. Ya había muchas cosas anteriores al sexenio de Peña Nieto y siguió la continuidad Peña Nieto con ese tipo de acciones, ese tipo de convenios que hacían, no sé, pues obviamente fuera de la ley, no puede ser de otra manera más que por eso todo está pesando sobre la persona ahorita del señor Lozoya. Pues ante la llegada de Emilio Lozoya Austin y la extradición del señor César Duarte, que también ya fue detenido, y lo comentamos la semana pasada, fue detenido en Texas, no, en Miami. Fue en Miami, disfrazado de un vendedor de autos, de un lote de autos. Muy delgado, por cierto. Pues no ya es para menos. Bueno, entonces, con la extradición del señor César Duarte, con la llegada de Emilio Lozoya, el cerco se ha venido cerrando en torno de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Así es. Recordemos que ya están en prisión, además, la señora Rosario Robles. Está en prisión. El abogado amigo personal de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, también está en prisión. Señor Collado. Genaro García Luna, la mano derecha del Felipe Calderón, también está en prisión. Esa impunidad se les está terminando. Lo único que sí
tengo una pequeña observación que hacer. Los tratados internacionales respecto al momento de extradición, los tratados que se establecen para la extradición, en esos se plasma que no pueden cambiarse los delitos. Si yo solicito a otro país que ya fue detenido un presunto responsable de actos delictivos en México, en la documentación que les hago llegar a ese país, se envía la orden de aprehensión y se especifica claramente los delitos por los cuales tendrá que ser juzgado y los delitos por los cuales se le acusa como presunto responsable a esa persona. Llegado a México, no podemos, no se puede, no se debe cambiar o variar los delitos por los cuales se le está acusando a esa persona. Y si llega en calidad de presunto responsable, de posible responsable de los delitos que se le está acusando, entonces esa persona tendrá que ser sometida a un proceso única y exclusivamente por los delitos que se le está acusando y en calidad de presunto responsable. Aquí, en este momento, la justicia mexicana tiene que apegarse al procedimiento establecido en el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si el señor Emilio Lozoya llegó a México como presunto responsable, luego entonces no se le puede cambiar a testigo protegido. Sí. No se le puede cambiar a ninguna otra figura jurídica más que única y exclusivamente como presunto responsable de los delitos por los cuales se le está acusando. Aquí hay algo muy, muy importante, licenciado. Toda esta información que tú nos estás dando, mucha gente la desconoce. Y ahí es donde empieza la desinformación. Cuando uno ya se está enterando cómo es el proceso, cómo es la acusación y cómo debe de llegar a México y cómo se debe de realizar todo, uno debe de tener una óptica ya entonces más clara de las cosas. Aquí una de las cosas que a mucha gente, y a mí en lo personal también me logran mover, es la participación de los jueces o magistrados que estén a cargo de esos casos. Porque, te repito, en cuestiones de impartición de justicia, logra ver para el ciudadano normal, común, logra ver mucha confusión al momento de comprender la impartición de la justicia. Y es clásico que digan, no, pues el gobierno no actuó, lo hizo mal o lo que tú gustes, ¿no? Cuando es el juez o el magistrado en cuestión quien tenga que dar la sentencia a esta persona, ya sea o absolverlo o sentenciarlo, pero con las pruebas que son. Sin embargo, hasta ahorita se ha visto una participación de muchas personas de esa parte de la justicia muy tenues o muy ambiguas. Se siente y se ve como no le ponen lo que estamos esperando todos los ciudadanos en México. Estamos esperando que lo sentencien a todo, y sobre todo todos decimos, bueno, ¿por qué no le quitan lo que robó? ¿Por qué no devuelven lo que robó? Entonces hay muchas cosas que van inmersas a las leyes mexicanas. No es tan sencillo decir, te voy a quitar, no. O sea, deben de demostrar, deben de hacer un proceso muy largo. Pero ¿por qué están tan nerviosos todos los políticos mexicanos?
porque están involucrados muchos están involucrados, tan siquiera los senadores que dicen. Imagínate, hay bueno, hasta el gobernador de Puebla, el señor Miguel Barbosa, está nervioso. Hasta él está también nervioso. dijo que no conocía a Uno más que lo negó. Emilio, lo negó. Sí. El señor Barbosa, gobernador de Puebla, Sí. fue también seguidor del exgobernador de Campeche, el señor presidente del PRI, Miguel Barbosa. Dijo el señor Barbosa: no, yo no he tenido negocios con él, lo saludo y nada más. Pero hay fotografías, hay audios, hay videos. El señor Barbosa era senador por el PRD. Fue senador, sí, efectivamente. En esa época donde estuvo Lozoya el director general de Pemex, él fue senador. Y las declaraciones, fíjate, las declaraciones que ya rindió, y en la revista Proceso aparecen. La primera en una de las declaraciones del señor Emilio Lozoya allá en España, Ajá. que esas declaraciones se filtraron y llegaron a México, a la Fiscalía General de la República, y llegaron también a la revista Proceso. Se establece que el señor Emilio Lozoya le entregó sobornos millonarios a senadores de todos los partidos políticos y a diputados para que se aprobara la famosa reforma energética. Le surgía esa reforma. Le surgía esa reforma. Para robar a manos llenas. De la campaña de Enrique Peña Nieto, si recuerdas, ese era su eslogan. Vamos a hacer una reforma energética donde bajen los precios de la gasolina, donde baje. Había un comercial muy curioso donde llegaba una persona a su casa y decía: no, pues vamos a pagar menos de energía eléctrica, vamos a pagar menos a Comisión Federal, y pues todos sabemos el resultado, que nunca sucedió nada de eso. Ni bajaron la gasolina, ni bajó el diésel, ni bajó la energía eléctrica. No bajó. Hicieron esos señores dirigentes del partido, entre ellos muy famoso el señor Gustavo Madero, ¿no te acuerdas? Que era dirigente del PAN y senador también. También fue senador panista en esa Firmaron época. el Pacto por México. Sí. Yo le diría el pacto para desgraciar a México, o mejor dicho, Sí. para robar a los mexicanos. Sí. Un pacto de verdaderos bandidos para saquear a México. Eso fue lo que hicieron. Por eso están nerviosos por las declaraciones del señor Emilio Lozoya en cuanto al hecho que él, al estarlo declarando ya oficialmente, los está acusando de sobornos, tanto a la campaña, eso lo ha venido diciendo desde un principio, y lo vuelvo a repetir, lo dijo primero el director general de la empresa Odebrecht, que había entregado $10.400.000 al PRI, para la campaña del PRI de Enrique Peña Nieto. Ahí, si le fincan responsabilidades al PRI ahí puede perder su registro. Que mira que para este 2021 no va a llegar bien plantado el PRI, desde antes de esto. Ya el PRI iba a llegar un PRI muy debilitado, y todos lo vemos. Hay gente que cada vez se da más cuenta de las cosas y ve más los cambios que están sucediendo en el país, y dicen: yo no volvería a votar por este partido político nunca más. Hay gente que está muy desencantada de ese partido político por todas las cosas que se están enterando y que se están dando cuenta. Ahí sí es muy notorio cómo la estrategia que está llevando el gobierno el actual gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, cómo está tocando los puntos centrales de los gobiernos anteriores y está llamando a cuentas a las personas de una manera
sí llama mucho la atención, como los que yo dije, los alfiles, los está tocando. Bueno, fíjate, la Fiscalía General de la República tiene elementos de prueba sólidos que provienen de esa famosa declaración que dio en España Emilio Lozoya. Y en esa declaración incluye los nombres de los implicados en el tema de la corrupción, nombres que además dio el director general de la empresa Odebrecht, y en esa lista no solamente se incluye a priistas de Enrique Peña Nieto, también se incluye a Luis Videgaray, también a funcionarios, incluso se está incluyendo al expresidente Felipe Calderón y además a los panistas de su círculo cercano. Y los que están implicados saben muy bien quiénes son, pues ese documento de la declaración del señor Emilio Lozoya, Sí. lo filtró el ex senador panista Roberto Gil Suárez. Él fue el que filtró ese documento la copia de esa declaración, y por eso muchos panistas y priistas comenzaron a lavarse las manos y a decir, ¿y ahora para dónde vamos a correr? Priistas, panistas y perredistas, Miguel Barbosa, ¿no? El mismo Miguel Barbosa, sí. Es algo que esa maraña de complicidades poco a poco se está ¿cómo se llama? Se está desmanejando, y hay fotografías donde se ve claramente cómo está muy preocupado el señor Luis Videgaray. Sí, está muy pensativo, está, no sé qué tanto tema por su seguridad física, porque es obvio que los nombres que él tiene en su mente, en su cabecita, y que él sabe, no va a ser gente que se pueda llegar a quedar quieta. Por ejemplo, salió, me parece que fue hoy en la mañana, cuando una reportera le decía al presidente, bueno, ¿por qué se fue a un hospital el señor Lozoya? No se fue directamente a un reclusorio. A mi gusto, para empezar, tienen que checar primero que esté completamente sano, pero para mí yo siento que hay más cosas. Tienen que ver la seguridad del señor Lozoya, que no le vayan a hacer algo. Sería una tragedia, sería algo fuera de control si algo le llegara a suceder en ese momento a él, porque es obvio que va a tocar. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, fíjate nada más la cara de preocupación que tiene el señor Luis Videgaray. Videgaray, ahí está. Imagínate nada más la cara de preocupación que tiene. Nada más, pobrecito, ¿no? Pobrecito. Ahora está pensando, ¿qué va a pasar? Dios mío, ¿qué va a suceder? Entonces, ahorita lo que yo me supongo es que va a haber una lluvia de amparos hacia todos lados, hacia todas direcciones. Todos van a tratar de protegerse, todos van a tratar de ampararse, todos van a tratar de conseguir salir bien librados de esto, pero pues esperamos que la justicia, que es la sed que tenemos todos los que vivimos en este país, que la sed de justicia empiece a saciarse y se empiecen a demostrar que en realidad el cambio también viene no nada más en lo económico, sino también en la justicia social y también en la justicia hacia las leyes, hacia los que han quebrantado las leyes, a los que han corrompido las leyes, a los que han vendido de una manera tan lucrativa a las empresas que pudiesen ser de verdad punteras contra otras empresas en el mundo, licenciado. Entonces, es de verdad un momento crucial, un momento muy fuerte para poder realizar toda esta maniobra. La política del presidente es muy obvia y se está empezando ya a notar hacia dónde va. Hay gente que hasta le pone tintes electorales
Hay gente que hasta le dice, tenía que ser ahorita por el 2021. Siempre le encontrarán cosas ahí. Siempre encontrarán Bueno, el argumentos. caso, fíjense, ahí tienen ustedes en pantalla a todos los amigos de Mil, a los que hoy en día dicen que no lo conocen, ahí lo tienen ustedes. Ahí está Ahí Osorio tienen Chong, al señor Emilio Lozoya, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Murillo Karam. Mira, Ahí Murillo está. Karam, El de la verdad histórica. Allá está pero Joaquín Caldwell y el senador Gamboa Patrón. Ahí está lo Gamboa último. Patrón. Sí, ahí está. Bueno, el caso es que quienes siguen de cerca el caso de Emilio Lozoya ahora se están preguntando si la Fiscalía General de la República pasará por alto los convenios internacionales sobre la extradición y si la justicia mexicana va a modificar la causa por la cual el señor Lozoya fue traído o fue enviado de España hacia México. Tenemos que, por más que se contemple, como te he venido platicando, en nuestra legislación actual, nuestra legislación penal, por más que se quiera, el Estado mexicano, el gobierno de México, no puede cambiar ni el fondo ni el contenido del procedimiento de extradición. Mucho menos se puede cambiar el motivo de su detención. Para cambiarlo, como ya lo dije antes, cambiarlo de presunto responsable, cambiarlo a testigo protegido, que fue lo que dijo el senador Ricardo Monreal. En mala hora y en mal momento y malamente, dijo que está como testigo protegido. No, señor senador Ricardo Monreal, el señor Emilio Lozoya fue extraditado de España como presunto responsable de 3 delitos. Y el exdirector de Pemex llegó a México al amparo de ese tratado de extradición. Entonces es una cuestión totalmente judicial y las órdenes de aprehensión exigen que en el momento, dentro del término de 24 horas, en que el detenido, en que el extraditado ponga un pie en el país que está solicitando la extradición, tiene el país o las autoridades mexicanas tienen forzosamente la obligación de ponerlo bajo la tutela o bajo la jurisdicción de un juez penal aquí en México. Sin embargo, el señor Emilio Lozoya no pisó el reclusorio, ningún reclusorio. No. Fue llevado directamente del hangar de la Fiscalía General de la República, sí, a un hospital privado, el Hospital Los Ángeles, allá en Lomas de Chapultepec. Allá fue llevado, fue custodiado. No sabemos, porque también puede darse el caso que estando en el hospital se le ponga a disposición del juez penal y se le haga saber, señor juez penal, estamos depositando o estamos poniendo a su disposición al señor Emilio Lozoya Austin en el hospital X, ubicado en tal parte, el cual está a partir de este momento bajo su custodia. No sabemos si la Fiscalía General de la República, cumpliendo con la obligación de procesal penal, así lo hizo. De no ser así y actuar por su cuenta y riesgo propia la Fiscalía, estaría violando el debido proceso penal y la detención del señor Emilio Lozoya sería considerada ilegal. Ilegal, exacto. Porque aquí en México un juez penal no le ha decretado la vinculación a proceso. Además, te quiero decir algo,
por los delitos en que viene extraditado, que él aceptó la extradición. Esos 3 delitos no tienen prisión preventiva oficial. O sea que el señor Emilio Lozoya tranquilamente puede irse a su casa y desde una de sus residencias, en Manzanillo, en Polanco, en X lugares, pero en México, desde ahí puede llevar en la tranquilidad de su hogar su proceso penal. Si la pretensión de la Fiscalía es atenerse al principio de oportunidad que tiene establecida el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no solo deberá tomar una fracción aislada. En síntesis, el Ministerio Público Federal no puede cambiar el estatus de detenido o el estatus de imputado, cambiarlo o modificarlo a estatus de testigo protegido. Porque antes de eso, debe pasar absoluta y necesariamente por la revisión de un juez penal federal. Sí, está... No sabemos la estrategia que vaya a hacer la Fiscalía. El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso Federal, Juan José Romero Hicks, el señor Romero Hicks, fue gobernador de Guanajuato. Sí. También él se desligó de conocer al señor Emilio Lozoya. Todos lo negaron. Hoy en día, el señor, ahí lo tienen ustedes, el señor Romero Hicks, se deslinda también del señor Lozoya, pero se le olvida que él también fue uno de los que participó en la famosa reforma energética. Ahí participó Romero Hicks, en la reforma energética. Primero se había opuesto a ella y después cuántos millones de presiones subió, pero el señor Romero Hicks de inmediato aplaudió con beneplácito precisamente esa mal llamada reforma energética. O sea, los que más están espantados ahorita son los exfuncionarios, exdiputados y exsenadores, sí, tanto del PRI como del PAN. como del PAN. Y un perredista como Miguel Barbosa. Sí, sí, pero Juan José Romero Hicks, ahora rascándole, después de haber salido del gobierno de Guanajuato, se compró una mansión que cuesta más de 16 millones de dólares allá en los Estados Unidos de Norteamérica. 16 millones de dólares le costó esa mansión al señor Romero Hicks. Y aparece publicado precisamente el día de hoy en el periódico El Universal. Todos están documentando. Y a unos metros, a una corta distancia de esa mansión, está la universidad donde van sus hijos a esa universidad. Y pagan de colegiatura en esa universidad $1 millón mensuales. Muchísimo dinero. $1 millón mensuales paga por cada uno de sus hijos por asistir a esa universidad. Habría que preguntarle al señor Romero Hicks
si el sueldo que tiene ahorita, o el salario, o de dónde sacó tanto dinero, en primer lugar, para comprarse una mansión en Estados Unidos. Una mansión millonaria, tantos millones de dólares. Segundo, habría que preguntarle si con el salario que tiene hoy en día en el Congreso y siendo presidente de la bancada panista, habría que preguntarle si ese dinero le alcanza para pagar por cada uno de sus hijos 1,000,000 de pesos mensuales de colegiatura. Hay muchas cosas que uno no se puede explicar. Todos sabemos que si sacas la suma de lo que debe de ganar un servidor público o un legislador, tú sabes de que jamás te va a alcanzar ese dinero. No vas a llegar a tanto dinero, no puedes, es incomprensible, es una mentira eso. Y como tal, por eso muchos están muy, muy nerviosos, lo insisto una vez más, están muy nerviosos. Esto yo no lo recuerdo, nunca había sucedido, nunca había pasado, nunca. El mayor escándalo que se pudo haber logrado fue con aquel señor de Pemex, que también fue de Pemex. Hablando de Pemex, ahí tienen a ustedes, mira, ahí tienen a ustedes al señor Juan José Romero Hicks, ahí lo tienen ustedes. Ay, qué bonito, mira, que te felicito, vamos a felicitar al gran equipo que tenemos en Vanguardia, porque estamos hablando de personajes de la política mexicana, y como por arte de magia, nuestro amigo Abel de Vanguardia, aquí tenemos técnicos, pero de calidad. Ahí tenemos al señor Juan José Romero Hicks en su mansión del disimulo. Así se llama, otra revista así le llama, la mansión del disimulo, para que se hiciera el disimulado, porque él se había opuesto a la aprobación de la reforma energética y como por arte de magia, después que aparece la mansión, ahí lo tienen ustedes en su mansión, como por arte de magia, después aplaudió y dijo que era de lo mejor que le podía pasar a México. Sí, para él sí fue de lo mejor que le podía pasar a México, porque ahí tienen ustedes la mansión que costó 16 millones de dólares. Y esa mansión queda a unas cuantas cuadras, muy cerca de la universidad donde van sus hijos. Esa es la hipocresía del exgobernador de Guanajuato, Juan José Romero Hicks. Ahí lo tienen ustedes. Es la hipocresía, es la falsedad. Nada que decir que vamos a pelear por México. A ver, el partido que quiere a fuerza Felipe Calderón Hinojosa, que se apruebe y se le dé ya papelito como Su partido registro político. Sí, su registro. México Libre, el registro de México Libre, ¿no? Quisiéramos un México libre de ladrones. Sí. Quisiéramos un México libre de sinvergüenzas, Sí. como la persona que está atrás de mí. Mira, el cinismo, el descaro, el decir vamos a pelear por México. No, los intelectuales, hay 5 intelectuales, disque escritores, que firmaron una carta pidiéndole al señor presidente López Obrador que por favor deje de atacar a los intelectuales. Señores intelectuales, ustedes cobraban, ya se les olvidó, cobraron millones de pesos. Sí, otro escándalo más. El señor Kraus, disque historiador, cobrando 5 millones de pesos al gobierno de Jalisco por hacer una historia, falsear y crear Sí. toda una historia mágica de progreso, de bienestar, de salud del estado de Jalisco.
5 millones de pesos le pagaron. Y hoy echan aplausos y le ruegan, le piden, le exigen al presidente López Obrador que ya deje de estar hablando de todas estas personas como Juan José Romero Hicks. Que dejen de estar hablando de todas las raterías de Felipe Calderón Hinojosa. Por cierto, hablando de raterías, ya se inició, ya está abierta y ya fue publicado también por el periódico Universal. Se le dio inicio a 3 carpetas de investigación ministerial. ¿A quién crees? Al señor exdirigente del sindicato de petróleo, de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Al señor Romero de Champs. Romero de Champs. Carlos Romero de Champs ya también tiene abiertas sus carpetas de investigación ministerial. Ya hay 5 detenidos. César Duarte viene a México y va a ser sometido a proceso, pero en su natal Chihuahua. Ajá, ahí lo está reclamando el juez. Porque están fincándole responsabilidades por el desvío de más de 46,000 millones de pesos. El rancho, un pequeño ranchito del señor César Duarte Jaques, allá en Chihuahua, el rancho de él es mucho más grande que toda la ciudad entera de Chihuahua. ¿Sabes? ¿Se sirvió con la cuchara grande el señor Duarte? ¿Sí? Sí, dijo. Imagínate, el rancho del señor César Duarte es más grande que toda la ciudad completa de Chihuahua. 46,000 millones de pesos es por los cuales está siendo acusado. Bueno, pasando a otros temas, ya vamos a dejar a esto. El señor, ya sabes que el señor secretario de gobierno del estado de Veracruz, el señor Cisneros, el ingeniero, está enfermo de coronavirus. Mal. Sí, tiene coronavirus, el secretario de gobierno. Eric Patrocinio Cisneros Burgos salió positivo del COVID-19 o coronavirus y fue internado desde el día viernes en la ciudad y puerto de Veracruz en el hospital privado La Beneficencia Española. No sé por qué llaman beneficencia, porque no beneficia a nadie. Es un hospital muy caro allá en el puerto de Veracruz y desde el viernes está hospitalizado allá. Yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿por qué razón el señor secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, no aceptó internarse en un hospital público de Jalapa? ¿Por qué no se sometió a que el señor Roberto Ramos Alor, secretario de Salud Pública de Veracruz, lo atendiera? ¿Por qué no aceptó que el secretario de Salud lo atendiera? ¿Por qué no aceptó que los médicos que trabajan con Roberto Ramos Alor y el Centro de Especialidades Médicas en Jalapa, que es del gobierno del estado, ahí lo atendieran? ¿O por qué no aceptó que en el hospital Luis F. Nachón, el hospital regional en Jalapa, también lo atendieran? Hay zona privada. ¿Por qué prefirió irse a la Beneficencia Española en el puerto de Veracruz y no dejó que Roberto Ramos? ¿Acaso será que desconfía del secretario de gobierno, que el señor secretario de gobierno, a quien le esperamos, desconfía del secretario de Salud, a quien esperamos su pronta recuperación,
¿Será que esté desconfiando el secretario de Salud? ¿Tú qué opinas? Pues los hechos hablan por sí solos. ¿Eh? Los hechos hablan por sí solos. Aquí no hay otra más que la manera de cómo hizo las cosas. Si estás trabajando en un gobierno morenista y la política de Morena, ¿cuál es? Pues de que cero privilegios, se acabaron muchas cosas. Si tú tienes que irte a un hospital y tienes que atenderte con personal que te puede dar igual una muy buena calidad de servicio y a tu salud, ¿por qué se fue para allá? ¿Por qué se fue a Veracruz? Mire, ahí tienen ustedes al señor, ahí tienen ustedes en pantalla, ahí lo tienen ustedes, pero yo creo sinceramente, fíjense, pásame la foto donde está en la cama, yo creo que esa fotografía está truqueada. No me la quites. Mira, fíjate cómo tiene el cuello blanco ahí. Bueno, el caso es que el señor Eric Cisneros, señor secretario de Gobierno de Veracruz, está enfermo del coronavirus y está internado allá en el puerto de Veracruz, desconfiando totalmente de los buenos trabajos del señor secretario de Salud. Sí, Le deseamos pronta recuperación. Pero allá te va. ¿Qué está pasando en Veracruz? ¿Qué creen que va a pasar ahora en Veracruz? Con tanto problema que tenemos a nivel político, a nivel social, a nivel económico, la persona que está internada, que es la que lleva la política interna del Estado, está ahí y él tiene problemas, fíjate bien, él sí corre su vida, corre peligros. ¿Por qué? Porque el señor Eric Cisneros es hipertenso, tiene sobrepeso, y dicen que es diabético. Tiene la mesa servida. Tiene todos los exactamente ingredientes, los elementos para que, si no se trata bien del coronavirus, se le puede complicar. Sí. Y a mucha gente, pero mucha gente van a quedar desprotegidos. Al menos, ahorita, así como está, para recuperarse una vez que lo den de alta, va a durar como 2 meses. Sí. Sí, es el proceso es muy largo. Muy Va a largo. ser un proceso de recuperación lenta. 2 meses. Y vamos a tomar en cuenta que exactamente en los primeros 10 días de septiembre, ya va a venir la instalación de todos los comités distritales para iniciar el procedimiento, el proceso de elección de los diputados federales en los primeros 10 días de septiembre. Aquí hay algo que te quiero comentar, licenciado. El COVID, esta pandemia que estamos sufriendo, va a ser pues muy recordada por todos los que la estamos padeciendo. Pero sobre todo en el aspecto de las campañas políticas, no van a poder hacer mítines, por lo menos de aquí, no sé si a fin de año, no sé qué digan las autoridades. Una campaña política tiene muchos ingredientes donde mucha gente se tiene que agrupar. Van a recibir al candidato, van a apoyar al candidato, el candidato del partido político que sea. ¿Sí? Entonces, yo no había caído en cuenta en esto. Por ejemplo, así como están cerrando restaurantes, bares, cantinas, discotecas, cines, teatros, todos los eventos, y no tenemos una fecha todavía establecida, y las campañas políticas van a arrancar, pero ¿cómo van a arrancar? Ese es un tema muy interesante porque
Van a hacer ahora unas campañas sin candidato o unas campañas sin gente. No sé, aquí lo que a mí se me ocurre es de que las redes sociales van a ser... Las redes sociales. Van a ser clave. ¿Por qué? Porque puede hablar un candidato, si va a poder hablar, pues va a poder dirigir a las personas, pero ya no vas a hacerlo de un acto multitudinario como antes se hacía, donde, dicho sea de paso, en los años anteriores iban los acarreados, iban los de los frutsis y las tortas, a apoyar al candidato, iban los del gremio de los amigos del volante, donde con unas promesas de placas y placas y placas estaban ahí, los transportistas, todos ahí estaban. ¿Y ahora qué va a suceder? Sí. Pero ahora, a ver, si acaso, como comentábamos en la mañana, si acaso a nuestros amigos, a los electores, a los ciudadanos, no sufren de Alzheimer, Sí. Alzheimer, ¿a poco van a querer votar por XXX? No creo. Yo les he venido pidiendo siempre, no solamente a través de las pantallas, las cámaras y micrófonos de hoy en día Vanguardia Veracruz, desde hace muchos años, yo estoy en medios electrónicos, o sea, en radio, desde el año de 1994, 93, 94. Estoy atrás de micrófonos y siempre les he venido repitiendo, por favor, a la hora de votar, Sí. voten por la persona, Sí. voten por la persona. No voten por un partido político, no. Elijan a la mejor persona. La elección pasada de las alcaldías, de los ayuntamientos, el pueblo de Veracruz, el estado de Veracruz, votó por un partido, votó por el cansancio. Sí, el hartazgo. Hartos de la corrupción del PRI, hartos de la corrupción del PAN, el PRD peleándose con todas sus tribus. Ya no Sí. ya no teníamos otra opción. Sí. Y votamos. Pero en ese voto, porque yo sí voté precisamente por el presidente López Obrador, pero en ese voto también dimos el voto así, en escalerita. Pero, por ejemplo, el candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos lo puso la señora Rocío Nale. El candidato de Minatitlán también fue el dedazo de la señora Rocío Nale. El actual presidente municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, también fue decisión de la señora Rocío Nale. Tan es así que aquí hay un cuñado de la señora Rocío Nale, aquí hay sobrinos de la señora Rocío Nale trabajando en el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque como me decía otro buen amigo que también está en medios, es que ahora la señora Rocío Nale va a querer imponer otra vez a sus propios candidatos porque ella quiere ser la próxima gobernadora de Veracruz. Yo le digo, les pido, les ruego a toda la población, por favor, vamos a fijarnos bien en la persona que vayamos a elegir como candidatos. Porque hay presidentes municipales, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, hay presidentes municipales que ya desde ahorita se están frotando las manos para dejar a un recomendado Sí. que les cuide La espalda. la espalda, Sí. que les proteja y que no actúe en contra de ellos, en contra de todo lo que dejaron. ¿Qué dices de eso, Jaime? Pues que eso se tiene que... una de las promesas de
nuestro presidente López Obrador es quitar todo ese tipo de cosas. Queremos ver si también por ahí va a poner mano dura. Queremos ver que llegue eso, pero sobre todo lo que dices, la inteligencia de la gente. Debemos ser inteligentes para detectar eso y comprenderlo y hacer a un lado todas esas cosas. Tenemos un poder fuertísimo, ya se ha demostrado. Cuando la gente se decidió y votó por una opción diferente, lo hizo. Y fue apabullante. Nunca había perdido tan desastrosamente el PRI en Veracruz. ¿Tú estás arrepentido de haber votado por López Obrador? No. Yo tampoco. No. ¿Qué crees que toda esta maraña de corrupción, si hubiera ganado Ricardo Anaya, no hubiera podido hacer nada? Ricardo Anaya hubiera destapado toda esta cloaca. No le conviene. Sencillamente no le hubiera convenido. Ni a Anaya, ni a José Antonio Meade. José Antonio Meade tampoco, porque es el mismo sistema. Él también está involucrado en esta maraña de corrupción. No lo hubieran también hecho. José Antonio Meade también está siendo señalado por el señor Emilio Lozoya de que recibió dinero, de que estuvo de acuerdo cuando fue secretario de Hacienda. Sí. Estuvo de acuerdo en muchas cosas y que tenía conocimiento. O sea, Emilio Lozoya está destapando y se va a convertir en la caja negra de 30 años para acá. Sí. Y tenemos pendiente todavía al señor Vicente Fox, que hizo unas aberraciones que fue, sus hijastros, los Vibriesca, son los hijastros de Vicente Fox. La señora Marta Sagún. Sagún. Es de lo peor que ha tenido México. ¿Sabías? Y hay muchos contratos en Pemex que están hacia ellos. Ahí apuntan. ellos metieron las manos. Así es. El huachicol en el mar se le adjudica precisamente a los hijastros de Vicente Fox, que se robaban el petróleo en alta mar y lo vendían allá. Así es. O si no, nada más le daban la vuelta. Le daban la vuelta y lo venían a dejar acá. Lo venían a dejar aquí, cobraban. Bueno. Entonces, yo quiero que la justicia alcance al sexenio. Ahí están las declaraciones de Emilio Lozoya, que también están embarrando a Vicente Fox y a los hijos de Marta Sagún, o sea, hijastros de Vicente Fox. Así lo están declarando. Hay una procesadora de gas que está en el proyecto Lancahuasa. Ajá. Está pasando Nautla, pasando el raudal. Ahí está, y se hizo para muchísimos millones de pies cúbicos. A la mera hora no era lo que se esperaba, y ese proyecto era de una empresa de los hermanos Vibriesca. De los Vibriesca, hermanitos. ¿Sabías que el papá de Emilio Lozoya, Austin, también se llama igual Emilio Lozoya, pero fue secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari? No, eso yo no lo sabía. O sea, el secretario de Energía desde Carlos Salinas de Gortari ya le estaba dando la educación a su hijo Emilio Lozoya para cuando llegado el momento también fuera secretario de Energía, pero no, le tocó ser director general de Pemex, nada más. Bueno, por esta tarde del lunes 20 de julio del año 2020 hemos llegado a su fin. José Jaime Ortega Vargas, me da mucho gusto poder saludarte, amigo, como Chazam. Que tengas hoy sí pudimos llegar. Semana. Sí llegamos. Próximamente, Jaime, vamos a hacer unas cápsulas. Sí. Unas cápsulas de 15 minutos contigo, conmigo unas cápsulas para que nuestro público no se espere toda la semana, porque nos mandan sus mensajes, ¿por qué toda la semana? Entonces vamos a hacer cápsulas, señores, de 15 minutos. Sí, porque hay muchas noticias, hay muchísimas, se está moviendo. Hay muchas notas que las tenemos que ir acumulando. No, vamos a ir sacándolas día con día, aunque sean 15 minutos, para que no se aburran ustedes con nosotros. Por el día de hoy ya llegamos a su fin. Un fuerte abrazo para todos ustedes, sean muy felices hoy y siempre. Saludos hasta Jalapa, saludos a Nueva Zelanda,
a todas partes del mundo donde nos ven, nos oyen, nos mandan sus mensajes y nos siguen. Beso para todos ustedes, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, yo soy Candelario García Urbina, amigo de todos ustedes.